aquí están las actas, los expedientes civiles, penales, matrimoniales, hay visitas, hay memoriales, hay informes que canaliza la Iglesia. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque aquí, concretamente en la República Dominicana tal vez no, pero en otras regiones, en muchas otras regiones de América Latina, la población anónima a la que yo me voy a referir, esa población anónima tuvo una vinculación muy estrecha con la Iglesia, porque estuvo organizada en doctrinas o en reducciones, y la Iglesia constantemente estuvo en comunicación, casi gobernando estas unidades. Entonces recaba una gran cantidad de información en la que aflora la voz anónima de esos actores a los cuales la Iglesia trata de gobernar, entre comillas, ¿no? Bueno, esta conferencia toca así muy de puntillas todos los temas, y luego quieren alguna pregunta la puedo aclarar, ¿no? Por tanto, pues son documentos en sí mismo un poco específicos, pero sobre todo es específica la manera de leerlos, la manera de leer entre líneas lo que dice el documento, o lo que quiso decir el documento. Muchas veces interesa contrastar también documentos que sobre el mismo tema emanan distintos órganos, distintas instituciones. ¿Por qué? Porque encontramos el elemento contradictorio, porque encontramos lo que no es verdad, o lo que no coincide con lo que se supone que es la verdad, ¿no? ¿Por qué se miente? Nos interesa mucho saber por qué se oculta la verdad. Son preguntas que se hace el antropólogo cuando habla normalmente con un informante de un grupo social. Pues esas mismas preguntas se las hace el antropólogo delante de un documento. ¿Por qué este individuo no ha dicho la verdad? ¿Qué le ha pasado a este individuo? ¿Por qué? ¿Qué le ocurre? Entonces vas entrando, mirando a ver los porqués mucho más que los grandes acontecimientos con sus fechas, sus personajes y sus héroes, ¿no? Bueno, pues sí, ¿les parece? La última expresión suya, como dice, ¿por qué se oculta la verdad? Ha sido una reunión incógnita de mi persona con la historia de mi país, que creo que la historia se ha dejado de decir en muchas ocasiones. ¿Existiría un organismo que regule a los historiadores nuestros, que son los que escriben libros o hacen el conocimiento de la historia, para que lo reorganice o coordine, para ver si se analiza la historia y se diga la verdad? Le voy a responder desde mi humilde punto de vista. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la verdad no existe. Esto es una ciencia humana, y una ciencia humana no es una ciencia exacta. En matemáticas 2 más 2 son 4, y eso es irrebatible. En la historia, cualquiera que se atreva a decir delante de un foro como este o como cualquier foro, que se atreva a decir que lo que yo digo es la verdad, ese no es un historiador. La verdad no existe. La verdad de un historiador es su verdad, porque el ser humano actúa por mucho que se empeñe en ser imparcial, indudablemente el ser humano actúa mediatizado por su educación, por su cultura, por sus creencias y por su talante. Es inevitable. Y si un organismo se erige con la autoridad de decidir quién dice la verdad, eso es peligrosísimo, porque ese organismo también está mediatizado. Él no puede ser juez de quién es el que dice la verdad o la mentira. Eso es peligrosísimo. No, esto es una ciencia humana. O sea, la historia... Tenemos que basarnos en la honestidad, en absoluto. Por eso, precisamente por eso, la historia nunca se termina, constantemente se está revisando, constantemente se está reescribiendo. Bueno, vamos a dejar las preguntas para el final, si les parece, y así luego a lo mejor hay un diálogo entre todos, ¿no? Bueno, entonces, de todo lo que acabo de decir hasta aquí, aflora por lo menos la idea de que lo que le interesa a un historiador
es más el actor anónimo que el actor sobresaliente. El actor que no figura, que no sobresale, que no interesa, entre comillas, a la historia convencional. Esta metodología la he aplicado para un estudio que hice mi tesis doctoral en el Alto Paraná, en la frontera entre Argentina y Paraguay, y luego la he aplicado, eso lo hice en solitario, claro, era una tesis doctoral, y luego la hice con un grupo interdisciplinar, esa misma experiencia la puse a prueba en el sur del Perú, en un área también marginal. Es decir, que he hablado de la frontera entre Argentina y Paraguay y ahora hablo de la frontera entre Perú y Chile. Este es el segundo elemento que interesa al historiador, zonas periféricas. ¿Por qué? Geográficamente, ¿por qué nos interesa una zona periférica? No es una cuestión geográfica, es que coincide normalmente el hecho en que en las zonas periféricas están los actores donde quizá podamos encontrar mayor riqueza de anonimato. En el Perú concretamente, la zona en la que hemos trabajado corresponde con lo que se llama comúnmente la Mancha India. Es donde se encuentran la mayor parte de las comunidades indígenas del país. ¿Por qué están ahí las comunidades indígenas del país? Pues están ahí porque son las tierras más ásperas, menos proclives al cultivo, menos productivas, y por tanto las que quedaron fuera de los intereses especulativos de las grandes compañías, de los grandes propietarios de haciendas históricamente. Entonces, claro, es un área marginal porque no interesa económicamente y eso hace que sea la más intensamente poblada por indios. Antiguamente y ahora ya, claro, por campesinos. Entonces, dentro de esa región, elegimos todavía un área más marginal que es Moquegua, y de hecho el libro que salió como resultado de ese proyecto de investigación, pues se llama Al sur del margen, es decir, al sur del margen, ¿no? Lo último que hay. Es interesantísimo entrar a fondo en el estudio de este tipo de actores. Uno no se puede imaginar la riqueza que encuentra cuando entra en los documentos y cuando entra en el estudio directo de esas comunidades. No puede imaginar, ¿no? En Perú interesa estudiar la comunidad indígena porque en ese país existe una fractura múltiple, una fractura geográfica, ya digo, entre lo que es la sierra y lo que es la costa. Esa fractura geográfica tiene que ver con la interioridad, lo habíamos comentado con Roberto Casas el otro día. ¿Qué es el interior en América Latina? Pues eso que no es la capital, que no es la ciudad, que no es el gran escaparate cultural, ¿no? Aunque lo interior no necesariamente está dentro geográficamente del país, muchas veces es la costa también. Bueno, pues, esta fractura geográfica. Hay una fractura cultural clarísima entre el blanco y el indio puesto entre comillas. Hay una fractura social, hay una fractura económica, y en definitiva hay una fractura nacional. De tal modo que es muy difícil hablar de un Estado-nación en el Perú. No cabe duda de que esta población interesa sobre todo porque son muchos, porque son la mitad de la población o más de la mitad de la población total del país. Una población que está en un estado de pobreza, en un 40% no alcanzan, tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Ese índice del NBI pues no lo alcanzan y se está produciendo un éxodo migratorio masivo hacia las ciudades, creando cinturones urbanos de una historia muy conflictivo. Claro, el Estado reacciona, esto no puede continuar y entonces lanza programas de anclaje demográfico rural para que la gente encuentre en su medio la manera de sobrevivir.
Eso es lo práctico. Detrás de esa práctica, de esa necesidad pragmática, lo que hay es una retórica también ideológica que circula en todo el mundo, que está en la mesa de todos los foros internacionales, desde la Santa Sede hasta las cumbres de jefes de Estado, hasta las constituciones de todos los países latinoamericanos, donde lo que se dice es que hay que respetar a las minorías, y cuidado con las minorías, porque se les llama minorías, pero son mayoritarias desde el punto de vista cuantitativo, minorías desde el punto de vista cultural, porque no coinciden con el modelo occidental, que es al que hay que, por lo visto, parecerse. Bueno, al margen, entonces, hay un discurso de respeto a las minorías, de respeto a las diferencias, en tanto en cuanto constituyen patrimonio de mucho valor para las naciones. De pronto hay que rescatar, hay que guardar, hay que salvaguardar a estos grupos, porque parece ser que constituyen la reserva de los valores de la humanidad. Hasta ese punto son los discursos de las Naciones Unidas, en la Santa Sede, las encíclicas de Juan Pablo II, en fin, podría referirme concretamente a muchos foros y documentos. En fin, esa es la retórica que hay detrás, y efectivamente hay toda una política de ayudar y de salvaguardar a estos grupos minoritarios, es decir, diferentes, que son numéricamente mayoritarios. Como consecuencia de ello, también se ponen en marcha programas de apoyo a la pobreza, que son programas de carácter internacional o de carácter nacional. En el Perú hay cantidad de ellos que ayudan a esta gente a salir de su estado de pobreza, a mejorar su situación, no solamente de primeras necesidades, sino de también otras necesidades de carácter cultural. Entonces, por ejemplo, la Cooperación Andina de Fomento apoya la idea de que esta gente tiene que entrar en la economía global, dicen así textualmente, en la economía del conocimiento, lo dicen así textualmente. Y se les presta apoyo tecnológico, capacitación para mejorar sus cultivos, etc. En este punto es en el que nuestro proyecto entra. ¿Por qué? Porque tantos programas y proyectos de apoyo a la pobreza resulta que no tienen unos resultados o los resultados esperados. No tienen unos resultados muy positivos o en muchos casos se alejan de lo que fueron los pronósticos. ¿Por qué? Porque resulta que trabajan sobre gente que no conocen, sobre culturas que tienen unas necesidades muy claras y que no responden de la misma manera a una iniciativa que a otra. No se puede implementar un proyecto de apoyo a la pobreza sin una base de conocimiento sobre los grupos sobre los cuales se trabaja. Entonces esta fue la base con la que nuestro proyecto encontró una gran acogida en España, pues en el Ministerio de Educación, en la Universidad Complutense, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en Perú también encontró una gran acogida, porque de pronto descubren que se necesitan estudios de historia, de antropología, que además en este caso estaban combinados con estudios de economía y de geografía humana. Y claro, se supone que, ojalá que de verdad haya sido útil el proyecto, pero se supone que ese proyecto servirá para implementar más adecuadamente un proyecto de apoyo a la pobreza, ¿no? Bueno, volviendo entonces a la historia, en mi caso el grupo era interdisciplinario y, como digo, había un economista del desarrollo, una geógrafa de geografía humana, una antropóloga, un historiador y yo, que me declaro en una historiadora. Mi parte en ese proyecto, ¿en qué consistía? Pues en tomar como modelo 4 comunidades situadas a distintos puntos de la gradiente andina para hacer un estudio comparativo. No es lo mismo el que vive a 5.000 metros que el que vive a 1.000 metros sobre el nivel del mar.
ni el que vive a 1000 kilómetros de una ciudad o el que vive a 100 kilómetros de una ciudad. Es decir, el aislamiento, la altura, margina o no margina, son elementos muy importantes a considerar. Entonces elijo como modelos de trabajo 4 comunidades a distintas alturas del gradiente, como digo, y me voy al archivo arzobispal de Arequipa, en este caso, que era el arzobispado que controlaba toda esta región, y entonces ahí empiezo a indagar sobre toda la documentación histórica que se ha librado en torno a estas comunidades. Hago lo mismo en los archivos de protocolo, en los archivos departamentales, históricos, y entonces voy extrayendo toda la documentación que puedo, que me parece valiosa, que me parece interesante, la voy digeriendo, para ver de qué manera, por ejemplo, han ido evolucionando las instituciones dentro de estas comunidades. El cacicazgo, por ejemplo, la institución del cacicazgo, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque ¿cómo es posible que cuando llego a la etapa republicana me encuentro que hay una oligarquía en cada uno de estos pueblos, formada por gente, formadas estas oligarquías, por gente que es india, con apellidos indios, y por gente que es blanca, con apellidos españoles de abolengo, formando juntos una oligarquía multiétnica? ¿Cómo es posible? ¿Eso cómo se ha producido? Y voy a ir montando mitos. Ese mito de que la República de Indios vivía separada de la República de Españoles, eso no es verdad. Los españoles entran a formar parte del grupo oligárquico de los pueblos más apartados de la tierra, formando con ellos un grupo social solidario, lo que demuestra que el grupo social se forma en torno a la capacidad económica y no a la raza. Bueno, voy viendo también cómo evolucionan las instituciones de la propiedad, cómo la propiedad comunal va deviniendo en propiedad privada, pero eso no ocurre cuando, como se supone en muchos casos, cuando se produce la independencia republicana, con las leyes liberales de las primeras constituciones que dan al indio la propiedad de la tierra. ¿Qué va? Esto empieza en el momento mismo de la colonia española, y al final de la colonia o de la época virreinal, realmente las comunidades indígenas están despojadas ya de sus terrenos comunales. La mayoría de ellos están en manos privadas de indios que se han ido posicionando de ellas de una manera o de otra. Esos indios, al hilo de lo que acabo de decir, muchos de esos indios han incurrido en fraude. La corrupción está ya metida desde hace mucho tiempo en el entramado político de estos grupos indígenas, que, repito, son indígenas aparentemente, pero ya están mezclados desde siempre con los españoles, ¿no? Y no digo mestizados, sino mezclados en el sentido de que hay blancos e indios formando parte del cercado, que es el grupo oligárquico de los pueblos. Es decir, que la propiedad privada la voy rastreando y voy viendo cómo se va produciendo y qué dramas se está generando, qué tragedias familiares, personales, a lo largo de la historia en esos actores anónimos a los que yo me aproximo. Y en fin, las instituciones religiosas, ¿cómo son las creencias? ¿Cómo es eso que se dice que el indio es católico? Pero ¿en qué consiste eso de decir que es católico? ¿Cuál es la verdadera actitud, el verdadero talante del indio ante la religión? ¿Cuál es el verdadero rol que está desempeñando el doctrinero que gobierna esas doctrinas, que está provocando en el indio un rechazo justamente hacia la religión, con todos los dramas y tragedias y alegrías que eso provoca, con la desarticulación social que el cristianismo impone, creando diferencias entre los ricos y los pobres, entre los que tienen capacidad para casarse y vivir legítimamente su matrimonio y los que no tienen capacidad económica para hacerlo, quienes tienen capacidad económica para enterrarse con cruz alta, o quienes no la tienen y entonces se tienen que enterrar anónimamente. Es decir, quienes tienen posibilidad de pagar sufragios para salvar su alma y quienes no tienen con qué pagar la salvación de su alma.
Es decir, antes y después de morirse la gente es distinta. Y eso es el cristianismo que mete también ahí elementos de diferenciación, de dislocación social. Bueno, son cuestiones así tomadas al azar, ¿no?, que uno va estudiando y encontrando cuando va a la documentación y se va acercando, se va aproximando a la realidad familiar, individual y social de los individuos. Bueno, pues esto lo hago como historiadora en todo ese recorrido de trabajo del documento, ¿no? Luego llega otra etapa, que es la de convertirme, cambiarme, como se dice ahora, el sombrero y convertirme en una antropóloga, e irme al campo, e irme a esas 4 comunidades que yo seleccioné teóricamente y que yo estudié, pero que las encuentro porque están ahí, porque en Perú no se han movido, porque en Perú las comunidades indígenas de hoy son herederas de las doctrinas coloniales, y esas doctrinas coloniales a su vez son herederas de los aylus incaicos. La gente en los Andes no se ha movido porque la gente en los Andes tiene que vivir donde hay agua. Y claro, pues eso es un bien escaso. Además, junto al agua tienen que construir infraestructuras muy costosas de canales, canalizaciones y embalses. Tienen que construir terrazas para cultivar y eso no se abandona nunca, es demasiado costoso. Con lo cual nos facilita a los estudiosos la posibilidad de encontrar al actor antiguo hoy día en el escenario mismo. Entonces yo voy con mi listado de apellidos que encuentro en los documentos, Alberto Coahuila, Juan Quispe, todos los apellidos, ¿no?, de los que yo extraigo de los censos, que son muy ricos y muy detallados, porque la iglesia ahí trabajó muy bien, y voy buscando a los Quispe, voy buscando a los Coahuila, y voy buscando a los herederos de los antiguos cacicazgos que se perpetuaron luego durante la época republicana, y me encuentro con que ahí están, y que me hablan de sus antepasados y que coinciden con lo que yo encuentro en el documento. Entonces es la sensación de meterte en el túnel del tiempo y volver atrás y estar ahí en ese escenario que describe el documento y que tú lo estás viendo con tus ojos. Y es interesantísimo ver que, por ejemplo, donde un día se encontraron unas idolatrías, unas conductas de idolatría, porque el cura descubrió que ahí los indios estaban haciendo no sé cuántos rituales y lo describe claramente. En el documento, tú vas a ese mismo cerrito que está descrito en el documento, que arriba tiene no sé qué árboles, no sé qué piedras, y ahí está el cerrito, ahí están los árboles, ahí está la piedra, y ahí está un altar cristiano, que el cura del tiempo dijo, y levanté un altar cristiano para demoler la idolatría. Ahí está el altar. Es una capillita con una cruz dentro, es decir, vuelves al escenario, porque tanto tiempo no ha pasado, que muchos años no son nada. Bueno, entonces, como antropólogo vas a esta comunidad y empiezas a trabajar con los grupos para descubrir qué estrategias se están desplegando para adaptarse, para sobrevivir a este fenómeno ecuménico que llamamos globalización y del cual no pueden escapar. Por mucho que vivan lejos, esta gente tiene posibilidad de ver la televisión, posibilidad de oír la radio, posibilidad y además muchísima capacidad de trasladarse hacia las ciudades donde tienen negocios e intereses, y entonces esta gente vive muy al día de lo que es la sociedad del bienestar. Lo sabe perfectamente bien, otra cosa es que puedan alcanzarlo. Entonces, la brecha de la pobreza, y hago otro paréntesis, se va ampliando a medida que ellos van viendo cuánta distancia les separa de ese otro mundo, por más que ellos de una manera absoluta a lo mejor viven mejor que antes. Comen mejor, desde luego la comida la tienen asegurada allí, claramente, con estas instituciones y organismos de apoyo a la pobreza, pero su sensación de pobreza casi cada día aumenta. Esa es otra de las cuestiones que nosotros trabajamos muy a fondo, porque el proyecto consistía en eso, en ver de qué manera la globalización está
influyendo y qué respuestas ellos están en condiciones de dar a este fenómeno. Y bueno, como antropólogo, pues vas estudiando eso y vas viendo que, no me quiero alargar mucho porque sé que todos tienen un poco de prisa, pero voy conectando el pasado con el presente, voy viendo qué reacciones han tenido a lo largo de la historia para responder a otros impactos venidos del exterior, sean los españoles, sean luego los peruanos republicanos, de los que ellos se sienten completamente distanciados, es decir, los criollos, luego las multinacionales que están operando en el área, procedentes normalmente de Norteamérica, explotando, por ejemplo, el cobre, la Southern Peru Copper Corporation, por ejemplo, está allí. Y bueno, ellos están muy acostumbrados a enfrentarse, a esquivar la presencia y la dominación de grupos cuyos intereses entran en conflicto con los intereses de la comunidad, y ahora ellos tienen una gran habilidad para saber qué, pues para saber aprovechar sus bases culturales, y con ellas y con el apoyo de algunas organizaciones que lo están haciendo bastante bien, de apoyo a la pobreza, con todo ese conjunto de instrumentos están preparándose para afrontar este reto de entrar en los circuitos del desarrollo y de la globalización. No voy a contar aquí en qué consiste esa estrategia, que es múltiple, pero adelanto simplemente dos cosas. Una, que nunca, jamás en la vida, por mucho que el mundo entero apoye a estas comunidades técnicamente y económicamente, por lo menos en los niveles que hoy día se desenvuelve el apoyo a la pobreza, esta gente nunca va a poder competir económicamente en el mercado, nunca, jamás. Empezando porque no tienen vías de comunicación y esas son imposibles en una geografía como la andina. Entonces, la renta diferencial siempre va a ser muy negativa para ellos. Dos, tienen una geografía dificilísima, no pueden meter maquinaria por mucho que lo intenten. Lo mejor que pueden hacer es lo que están haciendo, que es recuperar sus instituciones tradicionales para cultivar la tierra, que es como mejor la pueden cultivar en ese ambiente. Es decir, económicamente no van a poder concurrir con competitividad en el mercado mundial, jamás, ni siquiera en el mercado nacional, por más que lo están intentando, En lugar de eso, ¿cuál es la alternativa? Pues en lugar de eso, la alternativa es vender otro producto en lo que sí son competitivos. Otro producto con el cual no van a tener rivales. ¿Cuál es ese producto? ¿Qué os ocurre? ¿Cuál puede ser? No, la coca no. Lo habéis dicho, sí. La diferencia, la cultura. Ellos están vendiendo diferencia. Exacto. Diferencia en forma de turismo. Es un turismo nuevo que está potenciándose sobre la base de la diferencia cultural. Y entonces, lo que eran las instituciones ambientales desde el punto de vista de administración, que tiene un frente conmigo que abarcado el país de la globalización. Los alemanes, a comprar claro, usted tendría que haber trabajado en este proyecto, pues nosotros estábamos trabajando en el lago Titicaca, yo soy ahí la madrina de no sé cuántos niños duros de las islas flotantes, y el lago Titicaca fue uno de los focos de estudio, porque de ese lago dependía, de esa zona dependía la comunidad de Ichuña, que era la más alta de Moquegua. Entonces ese asunto lo hemos estudiado yo concretamente muy a fondo. Me alegra mucho que lo diga. Sí, exactamente eso es lo que está ocurriendo. Puno el lago Titicaca, que es Puno, es un ejemplo muy paradigmático.
Pero luego, claro, pones un escaparate turístico, todo el mundo que va a Perú tiene que ir al Titicaca, no cabe duda, además merece la pena, os lo digo. Pero lo que ocurre es que las comunidades a las que yo me refiero son comunidades mucho más interiores, a donde es muy difícil llegar. A lo mejor yo tardé en llegar a Ichuña una noche entera y un día, y la mitad de un día, parándome en todos los ríos que yo no fui. Ni cuento. Entonces, me he perdido. Bueno, una de las estrategias entonces sería la de inventar con qué ellos pueden ingresar en ese mercado de una forma competitiva, que era esta. ¿Cuál es la otra? La otra es sorprendente. Esta gente se ha ido capacitando gracias a las ayudas que le han venido del exterior. Muchas de ellas no han tenido ninguna utilidad, pero algunas otras sí. Concretamente tengo que hablar de PRONAMAC, que es el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidráulicas, que es un programa nacional del Perú, con ayuda de muchos organismos extranjeros, y que está haciendo una labor verdaderamente interesante. Entonces, esta gente se ha capacitado de manera formal y no formal. Muchos jóvenes, en los últimos 20 años, porque yo este proyecto lo inicié en el 89, y del 89 al 2002, la evolución ha sido bien significativa. Se ve que un porcentaje minoritario, pero un porcentaje de chicos que son a la escuela primaria, que es obligatoria, pero que luego consiguieron llegar a la escuela secundaria, y que consiguieron muchos de ellos dentro de esta minoría, no toda esta minoría, pero una parte de ella, consiguió llegar a la universidad local, pues de Moquegua, de Puno, de Arequipa. Esa gente luego se ha profesionalizado. Esa gente ha retornado a la comunidad y ha tirado de la comunidad para que la comunidad hable con voz propia y se deje de dejarse llevar de propuestas, de iniciativas que vienen de fuera con intereses que no siempre coinciden con los suyos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que esta gente que se ha capacitado ha ido trasladándose a las ciudades y ha ido ocupando no solamente puestos administrativos, sino incluso políticos y académicos muy estratégicos, Yo no puedo olvidarme de Alberto Coaíla Vilca, a quien conocí en Moquegua, que es el rector de la Universidad de Moquegua y antes fue el rector de la Universidad de Tacna, y la historia de este individuo es verdaderamente conmovedora. Es un chico que sale de la comunidad de Caruma, con muy poca edad, hijo único de una familia de campesinos que tenían ganado, una persona superdotada, que la aventura ya la leerán en mi libro si alguna vez consigo enviárselo aquí, esta vez se me olvidaba, se me ha perdido ella. Bueno, y este individuo es hoy rector de la universidad y habla con una gran fuerza en nombre de la comunidad de Carumas, que es a la que pertenece. Tenemos gente de las comunidades ya acaparando puestos en la administración pública y también en la política regional. Pero además resulta que la gente de la sierra está bajando sin abandonar sus puestos originales locales, está bajando hacia las zonas urbanas más costeras, ingresando. Este es un fenómeno curiosísimo que ilustra la portada del libro que hemos publicado, ocupando, ¿sabéis lo qué? El cercado urbano. ¿Qué es el cercado? El cercado urbano era la plaza. La plaza es la plaza de armas, lo que se llama la plaza de armas en una ciudad y en un pueblo. En todos los pueblos del Perú hay plaza de armas, en las ciudades también. Es el centro neurálgico de la ciudad, que era privativo de la oligarquía criolla. Bueno, pues ese cercado, que constituía una especie de fortaleza que separaba el blanco del indio en las ciudades, donde el indio nunca osaba ni siquiera entrar en la época colonial y en la época en los primeros decenios de la época republicana. Resulta que ese cercado tan cuidadosamente custodiado por los grupos oligárquicos ahora están siendo invadidos
penetrados por la gente que viene de la sierra con alternativas económicas mucho más emprendedoras. Esa oligarquía que se precia de tener un origen español, que tiene unas casas llenas de hornos, de decoración francesa, francesada, etcétera, ¿no? Es un estudio que yo hice también paralelo, la sociedad urbana, ¿no? Pues esa oligarquía lo que estaba era provocando la decadencia económica, porque sus iniciativas eran mucho más proclives al mantenimiento del estatus que a las propuestas económicas más adecuadas y más arriesgadas. Y ese es el papel que están tomando, por ejemplo, los puneños. Los puneños están haciendo una labor tremendamente activa en el desenvolvimiento de una nueva economía, de un dinamismo económico que desde luego no creo que llegue nunca a despegar abriendo puertas y fronteras hacia el mundo, pero por lo menos a nivel local y regional ellos son los que están dinamizando la productividad y el comercio, y están invadiendo, por supuesto, los espacios antes ocupados por la gente blanca o criolla, que ellos a su vez se marchan fuera, ¿no? Están dejando esos espacios en poder de la gente de la sierra. Es decir, se está produciendo realmente un movimiento migratorio descendente. Los que vivían y los que viven en lo alto de la cordillera van bajando hacia valles interandinos más amables desde el punto de vista climático, y todos van bajando hasta ir ocupando las ciudades. Y bueno, ¿qué va a pasar? Eso hay que mirarlo más adelante, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora. Y esta gente va a la ciudad, y no creáis que va a la ciudad vestidos con jeans. Se visten los jeans en la sierra, porque oyen la radio que la llevan colgada aquí, en el transistor, los jóvenes me refiero, y ellos sí, ellos quieren vestirse como se dice la gente de la sociedad del bienestar, y trata de ponerse zapatos, ¿cómo se llaman? Tenis llaman, ¿no? Sí, relojes de pulsera, conducirse como si fueran, escuchar la música techno, tratar de adquirir ese tipo de valores en la sierra. Pero cuando toman la decisión de desempeñar un rol activo en la ciudad, van y se colocan la pollera, van y se colocan su ropa tradicional y van allí a vender su diferencia. Es decir, es una actitud muy pensada, muy programada. La mujer que va con su pollera al mercado, esa pollera se la pone para ir al mercado. Entonces, bueno, toda esta evolución, todo este cambio, todas estas estrategias de supervivencia, que me parece que las he explicado de una manera un poco desordenada y así muy por encima, porque no tengo tiempo para entrar en detalle, pues es lo que constituye el eje de nuestro trabajo. Y ahora, ya termino con esto, nos proponemos iniciar un proyecto de investigación de estas características en la República Dominicana, considerando que la realidad es muy otra, y considerando entonces que los ejes del trabajo tienen que circular por otras vías, que tienen que ver indudablemente con una clase de turismo, con una clase de inmigración, con una clase de conflicto de identidad. Y bueno, vamos a ver si con esto nosotros podemos aportar alguna luz
a lo que puede ser una región periférica del país, como por ejemplo el sureste. Y en esta línea estamos con el apoyo académico y científico inestimable del profesor Roberto Casá e intentando adherirnos al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, que es una ONG de la cual forma parte Omar Bros como consejero, y para tratar de unificar esfuerzos y de poder optimizar los resultados de un trabajo que pueda ser, por un lado, de desarrollo, que es lo que ellos hacen, y por otro lado, académico y científico, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, pues esto es lo que quiero presentar aquí, y si hay alguna pregunta, pues encantada de responder. Yo me apunto en una consideración. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con usted. La pobreza es un problema estructural. Ahí no vale penetrar tecnológicamente, ni con ayuda financiera, ni con insumos químicos actualizados. En las comunidades, y creo que ahí va a encontrar un elemento común entre el suroeste y comunidades peruanas, son comunidades que reproducen su misma pobreza por aquello de los estructurales. Hay, cuando no se pasa por uno, se pasa entonces por la estructura de precios y se regresa al mismo ciclo vicioso. Creo que hay otro elemento que puede ser común entre comunidades peruanas y dominicanas. Son sociedades con una cultura que simplemente se vive sin reflexionar. Son sociedades que por alguna razón simplemente tienen una forma de vida que se reproduce permanentemente, aunque la modernidad llegue por el celular o por la televisión. Hay excepciones, y usted dijo uno de los ejemplos más bellos, que es este personaje, Rector. Pero hay algo de la historia, y es que salió a muy temprana edad. Yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta, porque creo que eso que yo digo sobre reproducir permanentemente una forma de vida, por ejemplo, los cultivos hidropónicos, resulta imposible implementarlo, porque hay una forma de manejo del tiempo que impide que él pueda hacer las tareas que hay que hacer para producir con un sistema hidropónico. Yo siempre he entendido la necesidad de focalizar el asunto en los niños, ni siquiera en la juventud. En los niños, en el propósito precisamente de lograr un cambio de actitud frente a él mismo. Y por lo tanto hay un problema que se llama educación no formal. Yo creo que crear condiciones de identidad de esta persona, de una identidad que se define con relación a los otros. Nosotros somos, los otros son. Poder crear esa conciencia crítica es un factor fundamental, claro, de carácter antropológico, pero como una de las variables, como pudiera ser lo económico o lo político, que son de interés fundamental para entender un problema muy grandioso, muy global. En fin, era solamente su opinión. No cabe duda de que la educación es la clave y que los niños son la clave. Esa es la clave, indudablemente. Es decir,
los cambios estructurales que yo observo en la región, en Perú, se están dando como consecuencia de iniciativas de personas que llevan muchos años educándose por vía de la educación formal. Por vía de la educación formal, es decir, niños que fueron a la escuela, que luego consiguieron ir a la universidad merced a esfuerzos íntegros que hicieron ellos mismos y sus familias, y que en la universidad, por alguna razón mágica, consiguieron la importancia de revertir su potencialidad en su propio grupo, porque ese mismo individuo podía irse a Lima a comprarse lo que aquí llaman una jipeta y a pasearse por la ciudad, no. Es decir, eso lo hacen, pero hay un número no despreciable de individuos que retornan con una concepción de la importancia y de revalorizar lo propio y de hablar en nombre de los intereses de su grupo. Entonces ahí hay una de las claves, ¿no? Es minoritario, pero es maravilloso que exista, aunque sea minoritario, porque todo es un proceso, ¿no? Es una cuestión de educación, indudablemente, la posibilidad que tengan los niños de ir a la escuela y de recibir una educación mínimamente digna. ¿Sí? Y luego este tipo de estudios, no digo mío, sino estudios de antropología que ayuden a toda la población en general a tomar conciencia de la importancia de dialogar con los grupos culturales y para deshacer el camino de la brecha, la distancia de la brecha, ¿no? Porque no solamente ellos, yo creo que somos todos los que tenemos que tratar de dialogar ahí, ¿no? De crear espacios de encuentro. Claro, es que, por ejemplo, se me ocurre ahora las propuestas turísticas que hay por poner un ejemplo de República Dominicana, un turismo excluyente que no tiene en cuenta para nada la necesidad, el interés del grupo local en el cual esos enclaves se instalan. ¿Eso cómo puede ser? Es decir, eso es excluir a un sector de la sociedad que está ahí y que va a seguir estándolo, cada día más descontento y en condiciones más proclives al conflicto, ¿no? Porque entonces, por eso decía, una de las claves en este país justamente es el turismo, refiriéndome a eso, ¿no? Me parece muy bien su intervención, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, en el estudio de esta comunidad, ¿de qué forma podemos separar el hecho político, el hecho histórico y no sé, o de que sea de interés o no lo sea? A ver, Pero usted señalaba al principio que el hecho político no era de mucho interés en lo histórico. La pregunta es ¿de qué forma podemos separarlo en el estudio de esta comunidad? No, el hecho político es necesario, es absolutamente necesario, es decir, la historia política constituye un cañamazo, una referencia necesaria absolutamente para poder incrustar a través de sus hilos los porqués de todos esos elementos que son constitutivos del proceso histórico. Los hechos políticos tienen que estar, tienen que conocerse. Lo que pasa es que sobre política se ha escrito mucho ya, es lo que más interesa ha atraído, ¿no? La historia política, la historia tradicional de la primera mitad de este siglo y todavía de las décadas intermedias del siglo XX se centraba en la historia de Mentiel, que llamaban los franceses, ¿no? Y entonces pues, se ha hecho mucho sobre eso. Ahora quizá lo que pasa es que queremos poner el peso en el otro lado de la balanza para ir incorporando estudios más sociales para dar cabida a la voz de esos otros actores anónimos que contribuyeron a los hechos políticos pero que no afloraron, porque no interesaban, porque era una historia que respondía a unas directrices determinadas, en fin. Entonces, la historia política interesa, siempre se tiene que reescribir, porque como decíamos antes,
lo que dice un señor no coincide con lo que dice otro, porque esos dos señores tienen ideas distintas y tratan de arrimar el ascua a su sardina, con lo cual hacen muchas veces una historia política tendenciosa. Eso es tremendo, eso es inmoral. Es decir, que un historiador, eso lo quiero decir entre paréntesis para que no se malentienda lo que usted dijo antes, que un historiador adrede, a conciencia, trate de explicar los hechos históricos de acuerdo a unos intereses, me parece verdaderamente abominable. Otra cosa es que el historiador inevitablemente cuando escribe y cuando interpreta, pues lo hace influido por su cultura. Y desde luego, indudablemente, nunca va a ser totalmente parcial, y por eso digo que la verdad no existe, mientras haya hombres que sean diferentes. Pero en fin, la historia política, repito, está escrita, pero se debería reescribir una y mil veces. Aparte de la historia política está entonces esta otra historia social más cerca de la sociedad, no solamente a gran escala, sino a pequeña escala, a escala de grupos, de pequeños grupos, incluso de grupos familiares, y ahí tiene que dialogar necesariamente con la antropología. Y luego la otra parte que dice usted es la etnológica. Claro, la etnológica es el estudio no de la historia, sino del presente de esos grupos que han tenido un pasado y que hoy están poniendo sobre la mesa el resultado de toda una trayectoria de vida, y cuya realidad hoy no se puede entender sin el pasado. Entonces, eso es antropología, claramente, eso no es historia. La historia es la historia de lo pasado, no del presente. Entonces hay, como usted bien dice, que combinar las tres cosas. En resumen, bueno, pues en resumen, indudablemente pues hay en los archivos arzobispales hay una documentación que no está accesible al público, que se llama, está en una sección de documentos reservados que se llama, que no todo el mundo puede consultar, pero como yo cuando empecé a trabajar en el archivo de Arequipa había estado totalmente desorganizado y sin control, era en el año 89, cuando el Sendero Luminoso estaba en su momento más álgido, y entonces pues, en fin, era bastante caótica la situación, y yo pude entrar en esa documentación, y en esa documentación pude ver. Esa documentación está reservada porque los apellidos de la gente de la cual habla ese documento están todavía en la ciudad, son familias conocidas. Entonces eso no conviene consultarlo por ese motivo, y también quizá porque la Iglesia, hay muchos documentos reservados sobre la Iglesia todavía. Algunos se ha publicado, como el documento secreto sobre el circuito, eso se publicó, ¿no? Entonces, la Iglesia ha cometido, es decir, los representantes de la Iglesia, los administradores eclesiásticos han cometido muchos abusos de todo tipo. Y lo bueno es que está escrito, que hay documentos que lo describen, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, es decir, son hombres y todos los hombres somos corruptos. Es decir, la Iglesia efectivamente fue corrupta, hubieron grupos que no lo fueron, otros que sí. En el caso de Moquegua predominaron entre los dominicos, que eran la orden que trabajaba allí, predominó el abuso, y eso provocó que la población indígena, los indios no eran nada tontos, nada, pues admitieron la cuestión formal de la religión porque se vieron presionados, pero sin embargo no interiorizaron las creencias, y frente a ello, en cambio, lo que hicieron fue generar rechazos muy violentos internos contra la Iglesia. Y hoy día realmente no existe el bautismo, en lugar del bautismo se ha recuperado el retuche, que es una práctica incaica, no existe el matrimonio, en lugar del matrimonio se ha recuperado el celinacui, que es una práctica incaica. Es decir, los sacramentos de la Iglesia se rechazan por completo en la actualidad. Pero tú hoy dices, ¿por qué?
te tienes que ir a la documentación histórica y ver toda esa trayectoria para comprender por qué el indio hoy es como es ahí. ¿Por qué tiene esa actitud frente a la iglesia? Es decir, a mí no me apetece contar con detalle qué hacían los curas, ¿no? No tiene ningún sentido, pero existió. Entonces, para entender por qué hoy tienen tanta facilidad, por ejemplo, para entrar a las iglesias evangélicas, pues uno tiene que decir, ¿por qué? No solamente porque explican cosas que están más acordes con su cultura, sino porque hay una trayectoria antigua que les explica. En relación a todo esto, el modelo de investigación que plantea una repercusión en tarea educativa. Ustedes asumen algo de conexión con actores locales con los cuales se relacionan para trabajar en cómo romper la dificultad de educación en la universidad. Roberto, estoy un poco así como bloqueada, no te he entendido. A menudo los académicos hacemos un estudio y el estudio se queda sin ahí. Ustedes tienen un modelo de ir a la gente de una fuerte relación cercana, tanta investigación participante, cultural, una ruptura con la de gobierno, con la misma. ¿Ustedes se quedan ahí en el informe académico o consideran en el modelo de investigación algo que ya repercuta directamente en la situación de la vida? No, claro. Indudablemente. Desde el punto de vista de un material que lo ayude, que por lo menos que sea una referencia eventual desde el punto de vista de la reflexión para contribuir a desbloquear tal vez este tipo de dificultades que señalan de inversión en el mundo moderno. Sí, ya te entiendo. En el mundo moderno no puede tal vez acercar la superación de la cultura. Sí, la respuesta definitivamente es sí. Mal que me pese. Lo explico. Yo entiendo, o mi formación me había hecho entender que la historia es una ciencia humana y no una ciencia social, y que como tal ciencia humana no tenía por qué dejar de ser retórica. Es decir, era una ciencia que trataba de explicar o trataba de llegar a lo más cerca posible de la verdad y sobre lo que había sido el pasado y nada más. Y no tenía nunca jamás en la vida que responder a un interés, ni siquiera para conseguir el bienestar de otros, ni siquiera. Porque en el momento que fuera útil para algo, incluso para eso, aparentemente bueno, pues en ese momento ya la historia se desvirtuaba porque dejaba de ser lo que tenía que ser, que era una ciencia imparcial. Entonces yo, en ese sentido, lo que quería era ponerlo al servicio de los intereses desarrollistas, pues yo iba a tratar de contar la historia lo peor posible, pues esta gente, pues no sé, demonizar una serie de cuestiones o siempre intencionadamente para lograr ese objetivo, con lo cual la historia acababa perjudicada como ciencia. Y como digo, eso me parece tan importante, y lo vuelvo a decir una y mil veces, me parece tan horrible que se escriba por indicación de algo o de alguien, que bueno. Entonces, ese es un debate que hay hoy en los foros muy serio, ¿no? Lo que ocurre es que, por eso digo mal que me pese, lo que ocurre es que luego vivimos insertos en un mundo donde es tanta la necesidad que hay social, que decimos, si la historia puede aportar luz, ¿por qué no la aporta y resulte que sea útil? Entonces hablamos con la antropología y dialogamos, coqueteamos con la antropología un poco para intentar con ellos a ver si juntos podemos poner sobre la mesa adelantar alguna solución para los problemas que se plantean. Entonces surge lo que se llama hoy día historia-problema. Y ya tenemos a la historia utilizada para. Y claro, y luego por otro lado, entonces quiero decirte que desde un punto de vista académico y personal, claudico.
intentando con más fuerza todavía ser parcial siempre, con más fuerza todavía sabiendo que estoy trabajando para una utilidad, ¿no? Para Y luego por otro lado está el hecho práctico, que es que son proyectos de investigación de que no somos ricos de nacimiento, quienes trabajamos en este campo somos más bien vocacionales, porque si quisiéramos ser ricos nos estaríamos dedicando a otra cosa claramente y no a esto. Entonces, pues, investigar cuesta dinero, porque hay que desplazarse para los españoles, hay que venir aquí, hay que pagar un billete, hay que alojarse y en fin, hay que vivir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestras investigaciones no las podemos hacer de una manera solitaria, en nuestro despacho, hay que hacerlas en proyectos que tengan una financiación. ¿Qué proyectos son los que se financian? Pues los proyectos que tienen una utilidad. En España no financian nada que no tenga una utilidad, nada. Y por eso los proyectos académicos de la rama de humanidades nunca salen. Y cuando salió nuestro de Moquegua, de verdad fue una revolución, porque nos lo presentamos en distintas convocatorias, seguro, el equipo nuestro seguro de que aquello no nos lo iban ni a leer. Y de pronto nos lo aceptan en el Ministerio de Educación y Cultura y nos lo aceptan en la Universidad Complutense, y nos encontramos con la situación inédita de que un proyecto de humanidades estaba aprobado por distintos sitios y que eran incompatibles, porque si te lo prueban en un lado, no lo tienen otro. Entonces se buscó la fórmula entre ellos mismos, la universidad y el ministerio, de que fuera posible combinar ambos, de manera que la dirección del equipo se desdoblara, ¿no? Recibimos un montón de dinero, pudimos meter un montón de becarios y aquello funcionó. ¿Por qué? Porque era un proyecto que estaba pensado y propuesto para que sirviera a los programas de desarrollo. Es decir, eso, hoy día si quieres trabajar en este campo tienes que claudicar en esa línea. Alrededor de crecer, para tener una experiencia en el área educativa, por eso nos preocupa mucho la relación que pueda tener tanto de esta mañana con respecto a cultura, pobreza, educación. En el caso que usted plantea, se plantea como un piloto, ¿no? Como un piloto. Como que en cambio. No, como la nuestra no, habían habido estudios aislados. Como es que tenemos gran experiencia en este aspecto, nosotros trabajamos con ellos, y ellos lo que le llaman educación secundaria y estudio intermedio, entre la básica y la educación superior. Y en nuestro país ha sido un poco traumático en el sentido de que para lo que preparamos a estos estudiantes, vemos que no cumple con las expectativas esperadas. Entonces, el aspecto de la historia, es lo que yo le doy más importancia, vemos que no se le da gran importancia. Es hincapié en las materias básicas, matemáticas, español, que así le llaman aquí, y los jóvenes se dan más importancia a eso porque eso es lo que le han enseñado. Lo que les va a dar de comer. Exacto. Entonces, preocupación es, si en donde se ha planteado esto, usted decía que la gran mayoría eran pobres, y que citamos un caso de un personaje de situación muy pobre que llegó a ser catedrático, pero también hacía énfasis en que era superdotado, digo así. Caso que no es especial, que no es el caso de la gran mayoría. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos intentar en zonas donde la educación y el aspecto cultural está tan precario,
cómo, esa es la pregunta, ¿cómo cree usted que podría coordinarse con el sector de educación si se quiere como un eje transversal? Porque ya el currículo está bien cargado, bien cargado. El currículo tiene 22 materias. Yo tengo mi parecer sobre ello. En la educación antes del nuevo currículo eran 7 y antes se hicieron muy buenos bachilleres, muy buena base. Ahora yo te reniegue lo moderno, son 22 reciclos como que productos, como que no satisface mucho. Entonces, ¿cómo podría coordinar esta nueva forma de hacer historia de la nueva aquí? También una nueva forma. Yo ayer como entregar la organización, busqué en el lado, viví en el lado, no la tecnología, bueno, todo lo relacionado. Yo vi es la historia. Para mí esta nueva forma, ¿cómo podría coordinar con el sector de educación? Le voy a decir una cosa. Le aclaro que el individuo al que yo me refería antes era superdotado, entre comillas, era una persona lista, si no lo hubiera logrado nunca, porque ese chiquillo se escapa y lo hace todo en clandestinidad, bueno, y tiene que ser porque es muy listo, si no lo podría haber logrado, pero como él hay muchos otros que no son directores, pero son profesores de universidad, y profesores de escuela, que son gente normal. Le voy a hacer muy sintética. Se trata de una educación de calidad, no de una educación extensiva, sino de una educación de calidad a la gente joven. Una educación de calidad que incluya la importancia de la historia y la importancia de la apertura y del diálogo cultural. Porque aquí pues, hay una buena fractura también, con Haití, etcétera. Sí, no voy a entrar en eso, pero hay una buena fractura cultural en el seno de la sociedad. Pero el problema es que los educadores, o sea, a nivel de universidad, no hay relación entre República Dominicana y, por ejemplo, España. En España, yo he formado parte de muchas comisiones de evaluación de becarios que han solicitado su participación en cursos en España para seguir pues programas de antropología, de posgrado, sean máster, sean doctorados o lo que sea, ¿no? Entonces, España tiene muchísimas convocatorias, por ejemplo, a través de la Fundación Carolina, de la Casa de América, de la Fundación Ortega y Gasset, muchas universidades privadas ofrecen a América Latina becas para que se formen allí sus estudiantes. Yo que he formado parte de comisiones de evaluación, jamás me ha llegado una solicitud de República Dominicana, jamás. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, es un problema de niños, de la escuela. Un problema de la escuela no, porque el niño de la escuela está siendo educado por una maestra que no está preparada para educarle. Y esa maestra, a su vez, ha sido educada en la universidad con un profesor que no ha tenido a lo mejor oportunidades para ponerse al día en por dónde van ahora las orientaciones. Entonces, al final, es una cuestión de política académica, de un presupuesto estatal para la educación que prevea la posibilidad de formar gente en humanidades que luego puedan hacer sus cursos en Europa, volver y aquí poner en marcha propuestas novedosas, ¿no? En este sentido. Es decir, viene la vida al final el problema. Y esto es una cuestión que está muy relacionada con países, pues, cuanto menos desarrollados, más problemático es lo que se plantea. Más el presupuesto va destinado a cuestiones relacionadas con lo práctico, ¿no? Bueno, yo he disfrutado mucho todo este compartir, porque realmente como extranjeros dominicanizados, pues disfruto mucho toda esta